Por eso, Cristóbal, a tu juicio, ¿cómo va a pasar Pinochet a la historia? ¿En calidad, condición de qué? Mira, yo no sé si sea tan temprano. Yo creo que ya con un tiempo existe ya ciertos juicios que se pueden hacer, y además porque cada día sale más material respecto al análisis que podemos hacer tanto de la figura como del gobierno, porque no podemos despejar a Pinochet de la presidencia que tuvo los 17 años, en fin. A ver, indudablemente la lógica de este gobierno autoritario y represor, en definitiva, como tú lo señalabas en su momento también, la lógica de la represión a través de violaciones a los derechos humanos va a ser una mácula importante, de hecho, y algo que va a destacar, en definitiva, y que no se puede desligar de lo que fue el gobierno, ni tampoco de Pinochet. No es que Pinochet haya estado ahí con la pistola matando gente, pero da lo mismo, porque él fue el que ordenó muchas de esas cosas, o por último también sus mandos medios en ese sentido. En segundo lugar, yo creo que está el tema de las grandes transformaciones económicas, políticas y sociales que se dieron durante esos 17 años. ¿Fueron, a tu juicio, un legado en el buen sentido de la palabra? Mira, a ver, rescatado? yo te diría que, utilizando el término de la forma más genérica posible, el gobierno militar, al igual que el gobierno del presidente Allende y en su momento también el gobierno del presidente Frei Montalva, fueron gobiernos revolucionarios en la lógica del cambio refundacional, incluso hasta destructivo muchas veces. Y en ese sentido, el gobierno de las Fuerzas Armadas... en libertad, claro, y Allende tenía otras lógicas. Avanzar sin transar, pero a diferencia de ellos, sus revoluciones fracasaron. La revolución de Pinochet sí triunfó, aunque es súper fácil. No podía fracasar. Claro, es muy fácil cuando no hay oposición, no hay congreso, etcétera. Pero en definitiva, esas transformaciones fueron revolucionarias y hasta el día de hoy sentimos las hay un legado ahí, dices tú, que hay que reconocer. Yo creo que esos son elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración y yo creo que en estos momentos hay que sopesarlos bien. Mira, si tú me preguntas a mí, ya que me pediste un juicio de valor, sí, yo creo que al menos en lo que se refiere a ciertas transformaciones en el ámbito económico, indudablemente ahí hay un elemento positivo. Pero nuevamente no podemos entrar en la lógica de, mira, sí, como se hizo bien esto otro hay que perdonarlo. Hay que mirarlo en un conjunto y por eso te digo que hay un juicio todavía ahí pendiente. Sí. Javier, yo no sé si idea mía, pero mientras hablaba Cristóbal, yo te noté haciendo cierta mueca que no estabas de acuerdo con algún tinte que le ponía Cristóbal de cómo va a pasar Pinochet a la historia. ¿Qué juicio tienes tú? No, a mí no me parece que, digamos, las transformaciones económicas que se llevaron a cabo, primero dependan mucho de él, digamos, de las decisiones que él puede haber tomado, del poder que puede haber tenido dentro de los distintos gabinetes. Es cierto que era un dictador, pero el conocimiento que tenía también en materia económica era bien precario. Acá empezó a operar desde el principio de la dictadura en equipo liderado por la Armada y por Roberto Kelly concretamente y el grupo ahí que digamos que la Armada se hace cargo de la economía desde el inicio. Claro, sí, claro. Y de la parte económica y de la parte económica también de la DINA, y ellos fueron los que incorporan a los Chicago Boys en este digamos grupo económico. Y el legado o lo que se construye en materia económica depende de este conjunto de personas que Pinochet le es funcional hasta cierto periodo y en algún momento Pinochet después se deja de ser necesario y tenemos, digamos, la transición a la democracia, el sistema que vivimos y el hecho de que no haya sido cambiado ese modelo, digamos, estructuralmente por lo menos, ¿cierto? Sí fue un triunfo, eso lo reconozco, un triunfo de una revolución conservadora, pero el hecho de que no haya sido cambiado durante tantos años responde a que también ahí hubo una asociación, una transaca, digamos, con los gobiernos de la concertación que vinieron posteriormente. Con Alejandra, pero antes Alejandra, un matiz que tiene, entiendo... Sí, yo perdona, sin ánimo de polemizar. Eso es un poco simplista el decir que la Armada se hizo cargo de la economía. Los 2 primeros años estuvo a cargo del Ejército. Y por eso, efectivamente, tú puedes ver este general que decía, la economía de Chile soy yo. No me puedo acordar el nombre. No, el lado de plan fue de Roberto Kelly desde el año 73. Sí, pero yo te estoy diciendo que desde el punto de vista del Ministerio de Economía, que era considerablemente más importante que Odeplan, y además, porque en esta época el Ministerio de Economía era el Ministerio de Economía, de hecho era más relevante que Hacienda. Las doctrinas económicas que se siguieron, y es muy lógico tomando en consideración cuál era la matriz social de la que venía el ejército, era estatista y era extremadamente conservadora en materia económica. Ahora, efectivamente, y ahí yo estoy de acuerdo... más bien, ¿no? Y Odeplan pasó a ser el principal organismo económico durante el periodo... Pero eso es a partir de la... Sí, estoy de acuerdo, pero piensa tú que
Si vamos a hablar de economía, las decisiones económicas se tomaban a través del Ministerio de Economía. Pero las políticas nacieron de Odeblan. Indudablemente, pero por eso hay que hacer el matiz. Vamos a pedirle a Alejandra el sabor final, el juicio que ella tiene. Vamos a zanjar aquí. El juicio que tú tienes de cómo va a pasar Pinochet a la historia y si esa historia, Cristóbal decía que ya han pasado suficientes años. Sí. Si ha pasado suficiente tiempo para un juicio histórico definitivo, ¿crees tú? Va a ser recordado como el marido de Lucía Iriart.